Buenos días a todos, soy Ana Cohen, eh, presidente de Cohen Aliados Financieros. Hoy, jueves 10 de abril, en nuestro regular House View Global, en un momento bastante álgido de los mercados. Nos parece súper oportuno el momento para ver con Martín, como es nuestra costumbre ya, con Martín Polo, nuestro head de estrategia, que vuelca todo esto que vamos a ver hoy en perspectivas.cohen.com.ar, y que tiene un equipo de analistas trabajando esto. Vamos a ver cómo vienen los mercados, qué es lo que tenemos que mirar en un momento sin precedentes, diría, porque nosotros los que peinamos ya algunas canas hemos tenido experiencia con algunas crisis de esta magnitud, y algunas más grandes aún todavía. Y la reflexión que hacíamos antes de prender las pantallas era: esta es la primera vez que es totalmente autoprovocada y endógena, digamos. Es un momento en el que seguramente ahondará Martín en un ratito, pero que no solo tenemos caídas globales de los mercados producto de las decisiones sobre el panel arancelario de comercio exterior de Estados Unidos, sino también que el efecto se vuelca a los precios de los bonos y los retornos, los yields de los bonos americanos, que por primera vez también acompañan las caídas, digamos, las caídas de precios. Por supuesto, suben las tasas y no es ya un flight to quality, o no fue un flight to quality en los últimos 2 días, eh, lo que sucedió, sino realmente una caída de los mercados muy, muy ominosa. Así que con este lúgubre título, te tiro, Martín, la idea de que empecemos a pelotear. Obviamente las preguntas que la gente quiera hacer están ahí, la facilidad para hacerlas en el Zoom. Yo las iré moderando y, como es también mi costumbre, voy a ir interrumpiéndolo a Martín como se me canta. Bienvenido, Martín. Hola Ana, buenos días a todos. Y tal cual como lo comentabas, Ana, nosotros ya veníamos en estos últimos house marcando la volatilidad que nos traía Trump, básicamente por la impronta. Al principio teníamos la duda de a ver si esto iba en serio, si era un arma de negociación. Así que bueno, estamos en este comienzo de gestión en el cual también lo estamos conociendo, ¿no? Es difícil saber cuál es el objetivo final, si es que lo hay o si esto se maneja por espasmos. Me resisto a pensar eso, entonces pensamos en buscarle el quinto decimal a las medidas, a ver si le podemos encontrar un driver que nos permita a nosotros posicionarnos en los diferentes activos para ver cuáles pueden ser los próximos ganadores y cuáles pueden ser los más castigados. Obviamente, cada vez que estamos en esta especie de punto de inflexión, creemos que la economía global, creemos que el mundo entró en un punto de inflexión. Obviamente, Ujú. cuando tenemos estos puntos de inflexión, las consecuencias no son inmediatas, sino que van a ser procesos en los cuales lo vamos a ir viendo. Eso es básicamente, Ana, si querés, el primer spoiler que podemos hacer de esta presentación, el cual nosotros, al ver esta situación que viene más castaño oscuro, ¿no? Se fue transformando un poquito más oscuro. Estamos más preocupados que hace un mes, básicamente por las consecuencias que esto traerá. Si bien es cierto que ayer tuvimos un gran alivio, la verdad, parece, digamos, toda una ruleta lo que está haciendo el mercado, lo que hizo el mercado en la última semana y ayer en particular, ¿no? Unas variaciones intradiarias que seguramente van a quedar en los libros de historia como una de las jornadas más particulares que tuvimos en la historia del mercado financiero. Sin embargo, a pesar de eso, creemos que el problema no está terminado y que seguramente vamos a tener jornadas como las del 9 de abril muchas veces. Ojalá que sean para bien, pero creemos que no está el momento para descorchar ni cantar victoria de que esto pasó. Así que, Ana, bienvenida a cualquier consulta que tengan. Obviamente estamos tratando acá de acomodar las piezas, acomodando también nuestra cabeza para ver para dónde van los mercados y para dónde podemos orientar nuestras inversiones. Así que, si te parece, voy compartiendo Me la parece, mientras vas presentación. compartiendo, tenemos un comentario de que se te oye más bien bajo. No sé si te A puedes ver, acercar al micrófono. ahí me escuchan mejor para ver. Dame un segundito que, perdón, ¿eh? Bueno, ahí deberían escucharme mejor. Sí, Bueno, definitivamente está mejor.
Bueno, perfecto. Perdón por no me había dado cuenta que lo tenía abajo. Bueno, ahora sí, vamos arrancando esta presentación que, digamos, de título fue después del shock, pero bueno, estamos dentro de este shock. Un shock que dura, la verdad, que va a durar un montón de tiempo. Creemos que va a durar mucho tiempo, pero bueno, vamos acá a ordenar las piezas. En principio, algo que hicimos en los últimos House View es mostrar cuál era el escenario que veníamos marcando, por lo menos que creíamos que el mercado venía interpretando y qué cosas es la que cambiaron en el último mes. Para no hacerla larga, recuerden, Ana, que teníamos una herencia en el cual nos había dejado algunas cosas buenas, algunas cosas no tan buenas. Dentro de las buenas, recordá que veníamos hablando de cómo venía sorprendiendo el crecimiento de Estados Unidos, con batiendo las expectativas en cuanto a el crecimiento trimestral, bueno, todo eso, una dinámica del consumo muy, muy buena, con un mercado laboral muy dinámico, en un contexto en el cual la inflación estaba un poquito resistente a la baja, pero siendo un poquito más generoso y no tan estricto con la definición. Había un proceso de desinflación en marcha, estábamos llegando a ese ansiado soft landing, aunque con algunas luces amarillas en el medio, lo cual obligaba a la Fed a ser un poquito más tacaña, si querés, a la hora de plantear una política de flexibilización monetaria amplia, ¿no? Como el mercado un poco lo deseaba. Por otro lado, teníamos un proceso en el cual el resultado fiscal venía siendo malo, y esto obligaba a la administración Trump y obliga a la administración Trump a plantear un programa un poquito más en serio que andar con una motosierra y menos discursivo y más de plan. Bueno, todas esas cosas se fueron tejiendo en este primer trimestre, en el cual tuvimos algunas cuestiones positivas y otras, como sabrás, muy negativas, ¿no? Entre las positivas vamos a mostrar cómo tuvimos un mercado laboral en el cual se frenó en los primeros 2 meses del año, pero en marzo tuvimos un cierto repunte. Esa aceleración en el margen que teníamos de la inflación, acaba de salir el dato de marzo y nos da un poquito de esperanza, pero bueno, son todas noticias que a la luz de los resultados que tuvimos esta semana parecen como un tanto vieja, pero para ponerlo más los puntos sobre las IES, Ana, el problema acá que tuvimos es que nosotros cuando planteábamos el escenario de Trump, la suba de aranceles que se estimaba en el mercado, recordaba que veníamos del 3% en 2024, se estimaba que iba a subir al 8% ese arancel promedio ponderado. Bueno, Ujú. ahora más allá de lo que vamos a ver cómo queda esto, porque recordá que ayer hizo una pausa, o sea, tampoco podemos decir que hizo una pausa y dejó un 10% de aranceles a casi todos los países, menos a China, que no solo no se lo bajó, sino que se lo Se lo subió a subió. casi al 150%. Así que en todo este revoleo todavía no sabemos cuál va a ser la alícuota de aranceles promedio que tenga Estados Unidos, pero hoy por hoy nos podríamos manejar en un escenario del 25%. Recordá, Ana, del 3 al 25, ¿sí? Digamos, tremendo. Ponele que esto se negocia. ¿A cuánto va a caer? ¿A 8 como estábamos hace un mes? No, no creemos. Al 15, a la luz de hoy sería un buen resultado, pero bueno, 15 son 5 veces más de aranceles de lo que teníamos a principio del año. Por otro lado, algunos datos del nivel de actividad vinieron flojos, obviamente el mercado se va acomodando a este nuevo escenario. Vamos a ver cómo las estimaciones del PBI para el primer trimestre vamos a tomar una sorpresa negativa, quizás no sea tan sorpresa porque lo venimos destacando, ¿no? Pero es probable que el PBI en el primer trimestre haya mostrado una caída superior al 2%, obviamente nos genera ruido. Y por otro lado, bueno, tenemos toda la volatilidad global que vamos a ir marcando a lo largo de esta conversación, que seguramente, indudablemente, va a golpear sobre el consumo de las familias, sobre las expectativas y seguramente va a tener un impacto sobre la inversión, lo cual vamos, Ana, otro spoiler que vamos adelantando de esta charla, nosotros creemos que Estados Unidos va a un escenario de esta inflación, ¿no? Creemos que todo este barullo que hubo en el último mes no va a ser gratis, más allá de ciertos retrocesos que haga Trump en algunas medidas. Creemos que el daño se hizo, creemos que ahora lo que vamos a tener que esperar es, primero, cómo van llegando esos datos y después ponerle cierta dimensión a este nuevo contexto, a ver cuán profundo puede ser la caída del nivel de actividad y cuán persistente puede ser. Eso es siempre lo más difícil, ¿no? Es fácil, Ujú. entre comillas, interpretar que un trimestre caiga, pero después hay que ver cuánto puede durar a la hora de, dado que estamos en esta
en este baile, ¿no? Que siempre estamos mirando el futuro más que el pasado, pero bueno, eso si querés ahora es algo de las cosas más importantes que hemos cambiado en nuestro view, ¿no? Estamos verdaderamente preocupados, verdaderamente tensionados, si querés, en cuanto a los escenarios, y creemos que hoy el escenario macro general es de bajo crecimiento, estancamiento, y ojalá que la inflación no se dispare. Pero desde lo teórico, te diría, Ana, que vamos a una estanflación. Sí, perdóname. No, no, definitivamente estaba Ah, sintiendo. ok. Ok, bueno, entonces, ahora, si quieren esta parte de la charla, el que está apurado, si quiere, puede venir en 10 minutos, porque esto parece como prehistoria, pero es lo que pasó en los últimos meses, que lo hemos venido destacando lo queremos mostrar porque algunas cosas se profundizaron en el margen y también nos obliga a poner en contexto de dónde venimos y por qué es importante analizar las últimas medidas de Trump. En principio, Ana, lo que tuvimos acá es, como pasa siempre, es con un presidente electo que venía amagando que iba a subir los aranceles, olvidemos no de las alícuotas y demás, que íbamos a un mundo más proteccionista, la consecuencia inmediata que tuvimos esto sobre los indicadores económicos, en principio fue que todos los importadores americanos se apuraron a importar. Y vaya si se apuraron a importar. Acá, Ana, mirá lo que marco. Esto es las importaciones de bienes. Acá estamos hablando solamente de bienes, porque también hay que aclarar una cosa, el resultado, lo que Trump apunta cuando habla de saldo comercial, él refleja solamente el saldo de bienes, que es donde tienes déficit, pero el saldo de servicios, en el cual Estados Unidos tiene un superávit, diría casi estructural, porque siempre es superavitario, bueno, de eso no dicen nada, es como que es tan, si querés, mercantilista en ese sentido, que como que la parte de servicios la deja a un costado. Entonces vamos a analizar qué pasa en el mercado de bienes, y en el mercado de bienes lo que tuvimos fue un salto en las importaciones. Fíjate, Ana, cómo desde octubre, que obviamente después que ganó Trump y después que este escenario de suba de aranceles se iba tornando cada vez más realista, fíjate cómo ya desde noviembre del año pasado las importaciones empezaron a hacer un saltito, lo hicieron en noviembre, lo hicieron en diciembre, en enero y en febrero, bueno, volaron, ¿no? Fíjate el nivel de casi 330.000 millones de dólares que importó en los últimos, por mes, en los primeros 2 meses del año, y obviamente la consecuencia inmediata de eso, en un contexto en el cual las exportaciones, por suerte para Estados Unidos, el mundo no le aplicó lo mismo, bueno, o no le amenazó con aplicar lo mismo, las exportaciones siguieron creciendo al mismo nivel, lo que generó esto es un fuerte aumento del déficit comercial. O sea, ya la política de Trump ya arranca con 2-0 abajo, si querés, desde que lo anunció, ¿no? Porque lejos de agudizar, de mejorar la situación, en principio la empeoró. La Obviamente empeoró. esto es transitorio, hoy no queremos decir que no vaya a impactar, pero sí lo cierto es que avanza desde un pasito más atrás todavía, ¿no? Un déficit comercial que se eleva. Cuando tenemos un déficit comercial tan alto de la mano del fuerte aumento de las importaciones, que todavía no se reflejó en aumento de la inversión, esto lo que tenemos es en el PBI nos juega contractivamente, ¿no? Fíjate que en términos reales el primer trimestre las importaciones van a marcar un incremento del 32% anualizado, una bestialidad. Bueno, Mm. si se complica, si se confirma eso, faltan los datos de marzo, pero si se confirma ese número, las importaciones le habrían restado al PBI casi 5 puntos de crecimiento. ¿Me explico? Entonces acá vamos a tener, obviamente, tenemos que tener los demás componentes de la demanda que nos ayuden para compensar esta caída, esta contracción que me generan el aumento de las importaciones. Pero a eso tenemos que ponerle malas noticias, porque todo este contexto de aranceles y demás, y de avanzo, retroceso, y también con peleándose con la Fed, bueno, todo lo que ya conocen de este estilo Trump, bueno, de a poquito el consumidor americano, bueno, empezó a deteriorar las expectativas, ¿no? Esto es la Universidad de Michigan, esto lo mostramos en el House View pasado, se confirmó el dato de marzo, y fíjate, ¿no? Cómo la expectativa del consumidor, que se venía un poco, se venía defendiendo, ¿no? Con el contexto electoral ahí, le dio cierta ilusión el triunfo de Trump, siempre se renuevan las esperanzas, ¿no? Un nuevo gobierno, y fíjate cómo se derrumbó, esto es hasta marzo, vamos a ver dónde tengo que correr el eje para notar cómo caen en abril, ¿no? Y al mismo Ujú. tiempo, ¿por qué caen las expectativas? Porque también
otra de los debates que si querés es consenso, no creo que haya ningún economista que no lo diga, que la política arancelaria de Trump es sumamente inflacionaria, y esto lo sabe desde un CEO hasta cualquier persona en la calle. Por eso tenemos un aumento en las expectativas de inflación para los próximos 12 meses del 2,6% al 5%. Esto es, insisto, lo que pasaba hasta marzo. Vamos a ver cómo impacta esto. Como suele ocurrir siempre, Ana, cuando tenemos estos periodos en los cuales cae la confianza del consumidor, aumenta la expectativa de inflación, lo que hace las familias, ¿qué hacen? Bueno, vuelven a ahorrar, es decir, empiezan, si querés, a ser más tacaños, si quieren más, empiezan a cuidar el mango. Y por eso vemos que hasta febrero la tasa de ahorro de las familias que venía en caída, esto es, cuando venía en caída, esto es mayor dinamismo del consumo. Bueno, acá lo que tenemos Ujú. es lo inverso, ¿no? Las familias se asustan, consumen, ahorran más y en definitiva lo que estamos diciendo, dado que el mercado laboral vino bien, es que están gastando menos, ¿no? Entonces, Van a eso es un gastar menos poco en Amazon, en Walmart, se van a vender menos en autos y ya todo. estás viendo el impacto en las familias que reaccionaron rapidísimo. Exactamente, ahora, y fíjate acá, esto tenemos los datos del consumo, en el cual nosotros veníamos marcando, ¿qué pasa? Cambió tan drásticamente la situación que obviamente tenemos que un poco invertir el tiempo en explicar la tendencia, ¿no? Porque hasta fines del año pasado el consumo venía una máquina, prácticamente crecía a tasas chinas el consumo, fíjate cómo terminó diciembre volando. Obviamente esto, ¿cómo lo veíamos nosotros? Y bueno, con el consumo muy fuerte también se le va a hacer difícil bajar la inflación, por eso teníamos la inflación del PCI, digamos, que no bajaba del 0,3%. 0,3% anualizado te da casi al 3%, entre 2,5 y 3. Obviamente a la Fed eso no era una buena noticia, por eso puso el pie en el freno a la hora de decir cuántas bajas de tasas iban a hacer, ¿no? Obviamente, después de un muy buen diciembre, siempre los eneros son raros para explicar, porque hay que ver cuánto de la caída de enero fue consecuencia de lo que se apuraron a consumir en diciembre. Así que lo que tuvimos en febrero fue cierta recuperación, se amansó un poquito el consumo, tuviste una recuperación, pero que no llegaste a compensar la baja de enero, ¿no? Obviamente cuando abrimos el consumo, tenemos las cosas que nos preocupan, ¿no? Porque podemos tener dinámicas del consumo volátil cuando es el consumo de bienes, básicamente porque el consumo de bienes durables es mucho más volátil y obviamente no se van a comprar autos todos los meses, pero sí lo que nos importa acá es, si querés lo más estable, si querés lo que más nos preocupó, es la caída del consumo de servicios, ¿no? Entonces, acá un poco se embarca, fíjate, cómo de crecer a un buen ritmo a fines del año pasado, en enero se estancó y ya en febrero cayó. Vamos a ver cómo da marzo, pero esta, si querés, es la señal en cuanto a que el consumo empezó a sentir el impacto de todo este contexto, de todo este susto que tiene el consumidor. Por otro lado, también tuvimos buenas noticias. Tampoco es como para deprimirnos tanto y bueno, y pensar que el mundo se acaba mañana, porque si querés, Ana, cuando comentaste recién es autoinfligida, bueno, si no hubiese dicho nada Trump en estas últimas semanas, estaríamos hablando de que se recuperó, los datos de empleo se recuperaron en marzo, como lo ves acá. Fíjate que se crearon 228.000 puestos de trabajo, casi el doble de lo que lo habían hecho en enero y febrero. Si bien es cierto que no es la misma dinámica que teníamos el año pasado, fue un muy buen dato el de marzo. Tuvimos un leve incremento en la tasa de desocupación, pero tampoco para dramatizar. Y tenemos también un contexto en el cual los salarios privados, el crecimiento viene contenido, digamos, y es una buena noticia que esté bajo control, porque fíjate que con los salarios creciendo por encima de la inflación y no derrapando, bueno, tenemos esta mejora del salario, del poder de compra de los salarios, y obviamente es un colchón para el consumo. Por eso, Ana, les comenté acá que lo que está haciendo esto es que aumente el ahorro, no está aumentando, no es que está cayendo el consumo porque no hay ingreso, está cayendo el Ujú. consumo porque hay susto. Y eso es lo que me Claro. parece que el gobierno americano debería tratar de corregir, ¿no? A que haga lo que haga, pero que le dé certeza al consumidor para que se sienta menos inseguro, si querés el término, ¿no? Entonces, y otro dato que acaba de salir y que fue muy bueno,
fue este quiebre que tuvimos. Yo siempre les vine alertando un poquito de lo que me preocupaba, que la inflación en el segundo semestre y hasta enero se habían acelerado. Fíjate que acá no le encontrábamos justificativo a por qué la Fed a mediados del año pasado había hecho ese recorte jumbo de tasas de interés y después un poco reculó un poquito, en la otra reunión la Retractó. bajó 25 solamente y después en las últimas reuniones las dejó quietas. Bueno, acá Ujú. tenemos un buen resultado de esa prudencia monetaria en el cual tenemos que en febrero esto es la inflación core. Bajó, la verdad fue muy buen dato, bajó, bueno, obviamente lo ayudó transporte que forma parte del core, pero tenemos ahí cierta, bueno, salud nos complica, vivienda, el clásico, en algún momento va a caer, este es el fetiche del mercado, ¿no? Siempre creen que vivienda, que hay inflación en Estados Unidos porque miran solamente vivienda y vivienda es un error estadístico, no, sigue ahí estando, por suerte nos aflojó un poquito y eso permitió también que contribuir a este proceso de, no digo proceso, porque esto, como ya te dije, bueno, esto parece prehistórico, ¿no? Por más que haya sido marzo. Entonces, acá lo que tenemos es esta buena noticia que el gobierno de Trump dilapidó, ¿no? En la Ujú. última semana, ¿no? Porque si hubiésemos tenido, nos hubiésemos quedado con el dato de empleo, con el dato de inflación, bueno, podríamos decir que si bien tuvimos esta preocupación sobre el crecimiento, podemos ser transitoria. ¿Y por qué lo digo, Ana? Fíjate, esto es lo que nos da nuestro gran, sos testigo de que lo empezamos a usar desde hace 4 años, este O sea, indicador que el pontífice. es nuestro gran amigo, la verdad le agradezco a toda la Fed de Atlanta cómo nos ayuda a leer la economía y tratar de adelantarnos algunos pasitos más. Bueno, de acuerdo al Naucas de Atlanta, nos da que en el primer trimestre la economía caería un 2,4%, ¿no? Fíjate, sería cuando se conozca esto, recién vamos a tener este dato a fines de abril. A fin de abril, la estadística oficial va a marcar cuánto habría crecido en el primer trimestre o caído el nivel de actividad. Así que nosotros hoy por hoy estamos en este escenario. El mercado está un poquito más optimista, espera un 1% de crecimiento, no ve esta caída. Cuando nosotros vemos O sea, esto, ¿qué vos es sentís lo que que no la tiene descontada. no lo tienen descontado? Saben que hay un proceso de desaceleración como pasa en todo, en este shock que veníamos acá, venía, viste, pisteando como un campeón, la economía creciendo a casi al 3%, esta baja que habíamos comentado del cuarto trimestre había tenido mucho que ver con los inventarios, básicamente decimal más, decimal menos, la economía seguía creciendo por encima de la media histórica y, perdón, por encima de las expectativas también, y mostraba esta fortaleza que siempre le destacamos a la economía americana. Acá dentro de este 2,4 es cierto que hay algunas trampitas, algunas cosas nuevas que como todo el mundo ahora lo usa, todo el mundo le empieza a contar las costillas. Y tuvimos acá en este proceso, que tampoco fue tan determinante, Ana, pero tuvimos un fuerte incremento en las importaciones de oro. Por eso los suizos están que arden con este nuevo incremento de los aranceles que les tocó, porque básicamente Suiza le exportó mucho oro porque Estados Unidos demandó por todo este nivel de cobertura, la demanda de bancos centrales, hizo que Suiza tenga un superávit enorme con Estados Unidos y bueno, como vamos a ver ahora, con el que tiene déficit, bueno, a llorar al materno, va a pagar aranceles. Así que en ese sentido tenemos esto, me distraje ahí un poquito, pero si le sacamos ese efecto oro, puede ser que esta caída de 2,4 te baje a -1. Puede hacer ahí, puede haber algún ruido. Lo importante para mí es acá, Ana, como el consumo, esto es lo que se espera, que el PBI caiga un 2,4% y el consumo solamente crezca un 0,7%, ¿no? Entonces, Ujú. recordá, veníamos de crecer a casi al 4 en el primer trimestre, a casi el 0 en el primer trimestre de este año. La verdad es un hard landing del consumo, vamos a ver cuánto dura, todo indica que esto recién empieza para el consumo, ¿no? Entonces, si querés, acá esto es noticias viejas, pero que van a empezar, la vamos a conocer a fines de abril. ¿Qué puede pasar? A ver, ponele, Ana, que el Naucas nos deje mal parado este trimestre, pero ¿cuánto puede ir? ¿A 1,2? ¿A 1? Mm. Digamos, lo cierto es que el mercado, la economía va a desacelerar, simplemente acá va a desacelerar, puede caer, seguramente creo que todo el escenario da para que caiga, y bueno, después el mercado va a empezar a ponerle fichas a ver cuánto dura la recesión. En Estados Unidos siempre las recesiones fueron cortitas, no es como nosotros que tenemos periodo de Mm. largo recesión, lo hemos mostrado en diferentes house view, como siempre, por qué siempre
destacábamos a Estados Unidos, ¿no? Tomábamos cualquier presidencia de Estados Unidos, cualquier periodo, y siempre la economía te crecía entre 2,5 y 3%. Es decir, era inamovible. Obviamente, en el corto plazo podías tener volatilidad, pero ese corto plazo, por lo general en Estados Unidos, uno podría decir que cada caída en nivel de actividad es una oportunidad de compra, ¿no? Y se recuperaba muy rápido. Eso es lo que tiene Estados Unidos, ¿no? Que se recupera muy rápido. Acá estamos en este punto de inflexión que vamos a ver hasta dónde llega. Si nos guiamos por la estadística, obviamente, Ana, si nos guiamos por estadística y pensamos que el futuro se va a comportar como se comportó en el promedio del pasado, y obviamente nos podemos preocupar, pero todo se resuelve. Estados Unidos va a volver a crecer, los mercados se van a recuperar y las tasas van a volver a caer. Digamos, eso sí, nos tomamos un recreo y decir, bueno, esta vez no es diferente, va a ser igual que siempre. Entonces vamos a tener este periodo de volatilidad, pero hay que aguantarlo, pero en el largo plazo Estados Unidos paga. Ese sería el que quiere ser optimista. Nosotros lamentablemente no estamos en ese barco hoy en día, pensamos que acá hay una cosa que viene más de fondo. Y en esta cosa más de fondo que les quería mostrar, bueno, el famoso Liberation Day, ¿no? ¿Qué fue? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué quiere hacer Trump? A ver, ¿qué nos está amagando por un lado para pegarnos por otro? ¿Cuál es? Entonces, vamos a tratar de ir contando los porotos, ¿no? Acá lo que tuvimos, Ana, fue cómo, bueno, esta es la historia, esto ¿Te se... puedo interrumpir un segundo, Martín, con ¿Sí? primero una pregunta que te voy a hacer al final de todo esto, porque es una pregunta que hacen en uno de los oyentes, pero en definitiva lo que estamos hablando es de un cambio estructural muchísimo más grande. Es una de las primeras veces en las que tanto Main Street, como le dicen en Estados Unidos al ciudadano de a pie, como Wall Street reaccionaron negativamente. Vos estás diciendo que la amenaza de tarifas, etcétera, no solo adelantó las importaciones, sino que el consumo igual se desaceleró a la espera de lo que la persona en la calle ve que va a terminar siendo una recesión. Le agregas a eso el impacto que puede tener el casi pleno empleo y las consecuencias que sobre él tenga el impacto migratorio de empezar a sacar gente indocumentada, que son los que llenan los trabajos que el americano promedio no quiere hacer, y lo que escuchás de los comentaristas de inversores acá institucionales que te dicen el flujo de los ríos ha cambiado y es algo de esta semana. Mm. Y las reacciones medio espasmódicas, vos lo que estás hablando es de una cuestión estructural, que es lo que vas a decir ahora probablemente cuando hables del tarifazo, pero acá hay una pregunta puntual que es más del corto plazo, que es si vos tuviste un adelantamiento de las importaciones, deberías tener algo de sobrestock que acompañado con la caída de consumo tal vez retrase un poco el impacto que eso tenga sobre la inflación en los próximos meses. ¿Lo ves así? Eh, Vamos en cuanto al impacto de las importaciones, sí es transitorio, ¿no? No todos los meses las importaciones de Estados Unidos van a aumentar un 20% más, como aumentaron en enero y febrero, más porque ahora van a tener que pagar aranceles, ¿no? Entonces, Mm, ahora seguramente todo ese 5 puntos que te lo tiró abajo, probablemente es lo que te acolchonen para que la caída del PBI en los próximos trimestres sea más suave. ¿Por qué? Porque las importaciones ahora en lugar de restarte al PBI, te van a sumar porque vas a ver que las importaciones empiezan a caer. ujú. Entonces, para el PBI va a ser bueno, vamos a ver. Entonces, pues eso por un lado. En cuanto a el impacto ese, si ese sobrestock va a generar exceso de oferta y que eso me presione por los precios, por lo general no me parece que sea el punto porque acá lo que se va a querer ver el importador americano es decir, bueno, cuando tenga que reponer el costo de reposición de todos esos productos va a ser 20%, 20, Ujú. 25, no sé, 100% más alto. ¿No? Entonces, por eso el escenario es de estanflación. Ahora con este gráfico a ver, Dale, esto, te dejo seguir, mira, perdón. no, perfecto. Me viene justo al pie porque acá uno de nuestros amigos del The Economist se lo pedimos prestado, estos gráficos que la verdad están muy buenos, pero fíjate cómo es histórico, ¿no? Es un shock, digamos, no es moco de pavo esto, en el sentido, fíjate cómo veníamos fíjate, esta curvita que hizo acá, esto que ves acá, estos aranceles que iban del Sí. 1 que saltaron al 3 acá fue el primer Trump, cuando le puso aranceles a China. Fíjate que el impacto fue casi nulo, apenitas, un 1%, digamos, no fue nada. Bueno,
Esto es lo que esperaba el mercado, que el arancel promedio, viste que les dije al principio del 8%, esto es que lo que esperaba el mercado, que se hablaba que todas estas amenazas, México, China, Canadá, bueno, también se las agarró con los colombianos, bueno, esto le daba un 8%. Con las medidas que dijo del Liberation Day, se fueron al 26, ¿no? ¿Cuál es el 26? Bueno, tenemos que ir a, bueno, contar historia, 1900, ¿no? Incluso acá más que en 1930, ¿no? Entonces, esto es, la verdad, Ana, no sabemos cómo esto va a derivar, dónde va a ir esta línea, este puntito celeste. Si, no Mm. creo que vuelva al 2,3, tampoco creo que sea al 8, ¿será el 15? Bueno, hagamos el ejercicio que si yo no le mostraba este gráfico y se lo dejaba solamente en el 15, eso es un shock igual, ¿no? Entonces, acá a esto le sumamos un condimento más que es incierto. Entonces, una cosa es saber para cualquier inversor o cualquier consumidor, saber que las tarifas van a aumentar un 15% y ya, listo, bueno, reacomodamos, recalculamos todo, que ahora que vamos a este zigzagueo de aranceles, ¿cómo sabemos? Ahora hay una pausa por 90 días. Yo pregunto, ¿qué es lo que van a negociar en 90 días? ¿Qué van a negociar en 90 días? No lo sé. ¿Qué vale? Porque por lo pronto se lo dejó al 10%, no es que se lo eliminó. Le dijo, las recíprocas te las saco, pero te dejo el 10%. Hoy dice Ujú. eso, capaz que mañana dice otra cosa. Entonces, estamos en este proceso de incertidumbre, o sea, con la información que tenemos hoy, el escenario es ese. Si después mañana Trump nos convence de que esto, la verdad, era un globo de ensayo para lograr otra cosa, bueno, ahí en el próximo House Viona seguramente recogeremos el barrilete y cambiaremos el escenario. Pero hoy, la verdad, le tengo que poner cabeza a lo que está pasando. Y lo que está pasando es este shock en el cual estamos siendo testigos. A mí siempre me tocó, por suerte, estudiar esas crisis. Ahora estoy adentro de la crisis, ¿no? Entonces eso lo que hace es más difícil pensarlo, ¿no? Pero hoy el escenario es ese. Y acá está también, Ana, no hay reglas. Mm. Eso es, si querés, también lo que genera incertidumbre de esta política, porque la fórmula de aranceles te da, pero es un chiste, digamos, no tiene razón de ser, digamos, o O por lo sea, es menos que yo no hoy la te encuentro. interrumpo con el Sí. chisme de que hoy en un podcast decían, en un podcast de acá, yo estoy en Nueva York y estaba escuchando una gente hablando en vivo y decían que en realidad estaban pensando si esto no era producto de una búsqueda en ChatGPT. Que si vos le preguntás a ChatGPT cuál sería una fórmula de reciprocidad de aranceles, te pone esto exacto. Y que no tiene ningún sentido porque, como decías vos, no considera el tema de los servicios. Y bueno, nada, es como la preocupación me parece que el mercado está reflejando es que no hay una única y unívoca y lógica toma de decisiones en ningún sentido. Pareciera que alguien Mm. está mirando las reacciones del mercado y así como hace, aplica las fórmulas y después ve qué pasa, ¿no? Claro, incluso aplica la forma de, como te digo, un poco cuando nosotros analizamos la economía nos puede gustar, nos puede no, pero uno sigue unas reglas en las cuales uno puede ser previsible. Acá, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, Inglaterra, como tiene superávit, va a pagar 10%, le toca la general, como a nosotros. Ahora, Alemania, o por ejemplo, dentro de Europa, una cosa es Alemania, otra cosa es Holanda, porque Holanda es el puerto, entonces Holanda la tiene siempre, es más exportador, importador dentro de Europa hace estragos, ¿no? Entonces, Mm. lo mismo pasa, ahora vamos a hablar por qué con China, pero a China le genera el 34%, pero perdón, adicional. No es que el 34 es el total, es el adicional. Entonces, lo que a nosotros nos pasa cuando vemos estas medidas más allá de patalear, es que decir, che, acá hay otra cosa, acá no puede Ujú. ser eso. Entonces probamos, es el saldo comercial, acá es lo que le daba, esto es hasta el martes daba esto. Bueno, acá le aclaré hoy bueno, fíjate, lo hice ayer, lo actualicé, era 125, bueno, ahora son 150, me quedé corto. Digamos, a ver quién da más, ¿no? Entonces, probablemente si China tiene el 150%, esa limita que les mostré al principio del arancel promedio, obviamente que me la deja más arriba.
¿no? Y después tenemos que ver qué va a hacer China, ¿no? Y acá tenemos acá el fetiche de Estados Unidos con el déficit comercial, que él parece que es con los chinos. Sí, Estados Unidos tiene déficit con China, con México, con Vietnam, con Irlanda, Alemania, con algunos tiene, fíjate, ves, Holanda. Holanda tiene, como, por donde salen los barcos, la tiene fácil. En Alemania, como es por donde entran, la tiene peor, ¿no? Entonces, acá en este sentido, es esto con lo que te quiero decir, Ana, no entendemos mucho la No. racionalidad de la medida y creemos que esto es solo para castigar. Y entonces acá vuelvo a otro punto, y algo que me parece que le pasa a Estados Unidos al no tener ojos argentinos. Es cierto que las importaciones subieron en Estados Unidos en los últimos años. Fíjate, la década, fíjate, de 500.000 en el 2008 a 1.212.000 en 2024. Es un montón. Ahora, también la economía creció en ese periodo. Y si vemos en relación al PBI, el saldo comercial de Estados Unidos está igual que en la primera presidencia de Trump. Es decir, no estamos en un nivel en el cual Estados Unidos está haciendo, hay invasión de productos importados, no tiene empleo nacional, viene todo importado. No, acá, fíjate, son datos de ellos, ¿eh? 4,2% del déficit comercial. ¿Tiene déficit comercial porque se derrumbaron las exportaciones? No, para nada. Fíjate, caen las importaciones en relación al PBI, están cayendo, o sea, está importando menos, también está exportando menos. ¿Qué quiere decir? Que hay otros componentes del PBI que crecen más que las exportaciones y las importaciones. Así que yo digo, por ahí no es. El otro componente puede ser, hay una política, esto tiene un componente fiscal en cuanto a, bueno, aumento fuerte de los aranceles, como el estadounidense va a seguir importando, suponemos, voy a recaudar mucho más y con eso me va a permitir recaudar más y mejorar el déficit fiscal. Bueno, ok, acá lo que tenemos que ver es la dinámica, porque cuando vos aumentes las el arancel promedio del 3 al 25, es muy probable que las importaciones se te empiecen a hacer trizas, ¿no? Entonces acá Ujú. yo, acá de cara dura, simplemente acá un ejercicio básico, ¿no? Es decir, bueno, acá tenemos esto también se lo pedimos prestado al The Economist, que por lo general es cuanto aumenta el precio, las importaciones caen un 1,5%. Entonces, si las importaciones aumentan, los precios de las importaciones aumentan un 20%, las importaciones caerían un 30%. Eso es un poco lo que le da la elasticidad. Pero bueno, eso si querés es un ejercicio teórico. Acá lo que tenemos que ver ahora es en 2025 cuánto podrían recaudar por aranceles. Fíjate, por aranceles, Ana, hasta el 2024 no llegaban a 100.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, en el mejor escenario, supongamos que en 2025 se importa lo mismo que en 2024, sería el mejor de los mundos para Besant, que lo vamos a tener acá en Argentina, porque fíjate Ujú. todo lo que recauda, un montón, se ahorra 2 puntos de déficit fiscal con esto. Pero bueno, acá tenemos que ir viendo el análisis, decir, bueno, cuánto van a caer las importaciones y obviamente en cuánto va a quedar el arancel promedio, si va a ser 25, porque ojo, si viene a 15, otra vez vamos a estar acá. O sea, si el mercado, el equipo de Trump festejaba que con el 25% de aranceles iba a mejorar el resultado fiscal, bueno, ahora que retrocedió un poquito, que lo va a empeorar, digamos que no hay mucha racional, falta un equilibrio general, o al menos no lo encontramos. Y finalmente, Ana, para ir entrando en este por qué es estructural, y volvemos a que ya, bueno, ahora ya no soy no somos, obviamente no somos los Nobel acá y no es que la vemos, pero es como que acá hay algo más que es el saldo comercial, que es el factor China. Y tampoco Ujú. es el déficit comercial con China. Fíjate con el déficit comercial con China bajó a la mitad. No es cierto que Estados Unidos en los últimos, fíjate, desde que Trump puso los aranceles, el déficit con China bajó. Pero ¿qué pasa en un equilibrio general? Baja con China, pero sube el resto del mundo. Digamos, ¿por qué? Porque no es el problema China, el problema es que Estados Unidos consume y necesita importación y el comercio lo hace más eficiente importarlo que hacerlo en el propio Estados Unidos. Por eso, lo que tuvo Estados Unidos es que a pesar de haber reducido el déficit con China, que fíjate, a la mitad, es contundente, la verdad, contundente esto. ¿Qué pasó? Y bueno, le aumentaron, aparecieron los vietnamitas, aparecieron, bueno, los mexicanos, que puede ser que los chinos se fueron a México a producir. A ver, ¿qué piensa? A ver, ahora que le sacan las aranceles, supongamos que esto queda así, le sacó los aranceles
a Vietnam porque le vino a negociar y a China se le dejó en el 125%. ¿Qué espera? ¿Que los productos chinos no puenteen a Estados Unidos a través de Vietnam? Digamos, ¿va a pasar esto? Digamos, entonces, por eso digo, calma cuando esperamos que con esta medida de pausa se resolvió el problema. Entonces, como digo, si no es el déficit comercial, o por lo menos, Ana, estos son hipótesis, lo estamos estudiando, es decir, si no es esto, ¿qué puede ser? Entonces vemos Geopolítica. cuál es la preocupación de Estados Unidos. Porque Estados Unidos, bueno, todos lo sabemos, tiene déficit fiscal elevado, fíjate, 7 puntos de déficit fiscal, y un déficit en la cuenta corriente, que si querés, tampoco es que está que trizas, ¿no? No es es manejable, si querés, no es un déficit inmanejable. Lo que es inmanejable acá y debería prestar atención es al La déficit deuda. fiscal y en un contexto de deuda pública que supera el 100% del PBI. Entonces, acá aparecen nuestros amigos, los chinos. ¿No? Fíjate lo que cree el PBI de China desde el 2017. Esto lo hago a PBI en dólares corrientes, de 3 billones a 19. ¿Cómo fue cuánto participa China en esta torta? Y bueno, del 2% en el 80 pasó al 2000, en el 2000 había llegado al 5, bueno, ya está al 19%. Casi le toca los talones a Estados Unidos que tiene el 24%, que obviamente esta caída en la participación del PBI global de Estados Unidos, bueno, un poco se la llevó China. Entonces me parece que acá hay un problema más geopolítico, obviamente Ujú. excede a mi análisis a ver cómo podría derivar, porque hay diferentes aristas. Acá se lo saqué a Jorge Oteiza después de LinkedIn, pero me parece que esta es la película que vamos a tener que ver hoy. Así que Jorge, si me estás escuchando, te lo robé, perdóname, pero me pareció muy elocuente esta imagen, ¿no? Porque acá vamos a ver hasta dónde esta relación entre Estados Unidos y China, hasta dónde llega la daga del cuchillo, a ver hasta dónde se pelean, ¿no? Porque obviamente que se pelean ellos dos, los que peor la van a pasar es el resto del mundo, ¿no? Entonces acá, como también un tercer spoiler de lo que vamos a ver al final del coso, puede aparecer un tercer integrante de esto, que me parece que puede, si se aviva, perdón por el término, pero puede ser Europa, como un mediador entre la tercera potencia en discordia, que siempre que estuvo un poco en desuso, que vuelva un poco al centro de la escena y hacer un mundo más tripolar que esta bipolaridad en Estados Unidos, pero bueno, acá ya estamos, no quiero divagando, pero sí levantando la cabeza y mirando un poquito más allá de la coyuntura. Esto es la relación que vamos a tener que ir viendo y Te, obviamente, te sí. aclaro desde lo geopolítico que tampoco es que Trump tiene una buena relación con Europa. Hace leves 3 semanas, JD Vance fue a Europa a decirles que van a tener que empezar o un poquito más, 4 semanas, van a tener que empezar a defenderse solos, que los Estados Unidos no van a darles tanto soporte a la OTAN como ellos creen y que si se quieren defender de Rusia, que se pongan las pilas. Y hoy escuchaba también a alguien muy preocupado en este podcast que asistí, que decía, hay algo peor que pelearte con tus aliados y es pelear solo sin aliados. Claro. Eh, digamos, desde lo geopolítico tampoco es buena noticia lo que está pasando, incluso si Europa media. Nada, te dejo Bueno, avanzar. sí, sí, digamos, como te dije, Araes, ahí empezar, digo, empezar a leer, estamos leyendo primero cómo viene esta historia, empezamos a leer a Trump. Ahora lo que vamos a tener que empezar a leer cada vez más es qué van a hacer los chinos, porque los chinos, digamos, tienen espalda para aguantar, porque no es una democracia, ahí lo hacen ellos porque quieren. En Estados Unidos podemos esperar a 2 años o en 3 años como el poder político o el mismo presión que generan las democracias le pueden hacer retroceder, pero a China no, son 120 burócratas ahí que dicen hasta dónde pueden aguantar. Y van a aguantar mucho, o al menos así se está mostrando, y China no se quedó quieta y le puso aranceles a Estados Unidos. Y decir, así como es negativo para Estados Unidos y sobre el crecimiento de Estados Unidos un aumento de los aranceles, también lo es para China, no es que acá tenemos doble vara. Entonces China también va a crecer menos con más presiones inflacionarias. Va a crecer menos Estados Unidos, va a crecer menos China. Imagínense el resto del mundo. Lo que digo de Europa es que quizás lo que puede hacer es como transformarse como un factor que arbitre entre dos, sin abrazarse a ninguno de los dos. Pero bueno, seguramente vamos a traer en estos webinars analizar la geopolítica un poquito más con
una mirada más al futuro. Pero fíjate, Ana, que en lo nivel que estamos, porque ayer parece que Trump cuando dijo que también hay que ver un poco la legalidad, es decir, cuando dijo es momento de comprar, No, y no le se puede pregunté creer. por qué hace esta pausa, y dijo que la gente está un poco nerviosa, un poquito asustada, dijo. Bueno, la bolsa se había caído un 20%, pero bueno, eh, anecdótico si quieren. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es decir, si bien nos alivió ayer, para nosotros fue también un bálsamo de esperanza, sobre todo decir, bueno, subieron las acciones un 10%, también vino bien para Argentina, que bueno, seguramente en el House View de la semana que viene lo vamos a destacar, pero bueno, es decir, ¿cuánto aguanta? Es decir, se nos vienen 90 días, está bien, hay 90 días de pausa, ¿es 90 días para salir a comprar? Yo digo, bueno, wait, ¿no? Porque la situación sigue siendo muy tensa porque no sabemos qué es lo que va a negociar. O era un globo de ensayo para que la gente se ponga nerviosa y pierda plata en la bolsa, lo que pasó en estos 3 meses. Me resisto a pensar eso. Creo que si va a haber negociaciones y va a haber más aranceles de lo que había a principios del año, ¿no? Entonces, tenemos esto y acá, Ana, si querés, es velar el muerto, ¿no? Es ver cómo el S&P había cerrado el 2024 en récord tras récord, en 24% lo que había subido, incluso mantuvo esa dinámica hasta principios de febrero, que llegó a 120, un 29% más que a diciembre de 2023. Bueno, se derrumbó, como ustedes saben, hasta el lunes, ayer se recuperó y hoy estamos acá en 115, digamos, todavía nos queda, si querés, más de la mitad de las ganancias que tuvimos el año pasado en un contexto en el cual la renta fija sigue siendo un soporte de la rentabilidad, ¿no? No al menos contuvo el derrumbe que habíamos tenido acá, Ana, de 129 a 104, casi un 30% en 2 meses, ¿no? Mm. Esto fue como en la pandemia, ¿no? Digamos, la verdad, otra cosa que estamos siendo testigos en la historia de esto y lo estamos viviendo en tiempo real. Bueno, entonces acá, bueno, ¿qué pasó? Fíjate, las barritas grises es desde el Liberation Day del 2 de abril, todo, como vos lo dijiste al principio, les pegó a todos, cayó todo. No es que Falló hubo todo. alguno que se Hasta salvó. el oro. Hasta el oro, digamos. Sí. Bueno, ¿qué pasó después? Bueno, afortunadamente acá el Real me quedó al revés, porque el Real también se depreció, digamos, llegó a 6 y ayer se recuperó, bueno, después se lo acomodo, y ayer se recuperó un poquito, así que perdónenme acá, ahí me estoy dando cuenta ahora, pero lo que tuvimos es derrape, recuperación, alivio, ojalá que dure un poquito más, pero yo con esto no es que creo que vamos a volver a este sendero, ¿no? Que tenemos Mm. acá y como que las 7 magníficas, la inteligencia artificial y todo lo que ya hemos comentado. Me parece que acá hay un cambio de rumbo, tenemos que estar atentos en cómo manejar ese joystick. Y acá tenemos el otro componente, es las tasas, ¿no? Porque también un poco la ilusión que tiene el mercado, que no digo, no lo digo peyorativamente, sino como un escenario que puede ver el mercado es que el peso de la recesión sea tan fuerte que esto agilice a la Fed a que sea más generosa a la hora de bajar la tasa. Eso fue lo que había hecho que las tasas se derrumben, por eso los bonos ahí habían mejorado, obviamente no fue para todos igual, pero esto Esto es lo que, es un... perdón, te Sí, interrumpo, esto es lo que se esbozaba como una idea y un motivo por el cual en la pelea con Trump, que Powell decía que no iba a hacerlo, que no iba a adelantar la baja de tasas, uno de los efectos de empezar con los aranceles y de provocar alguna amenaza de recesión era esa. Esto es lo que pensábamos ayer, porque el viernes, perdón, pasado, porque el sí. ahorro eh, en términos de lo que era tasas de intereses de los pagos y de los vencimientos era significativo. Ahora, lo que nadie dice es que uno de los grandes tenedores de los bonos americanos son los bancos centrales y en particular China, ¿no? Esto es algo que... Sí, a ver, es una hipótesis, Ana. Yo te digo, me resisto a pensar que quieran inducir una recesión para bajar las tasas, porque lo que te ahorras con intereses lo perdés 10 veces más con recaudación y
estabilidad social. Es decir, mm, nosotros en economía tenemos una materia que era equilibrio general. Bueno, equilibrio general es bueno, ver, tratar de que este castillo de naipes, que es la coyuntura económica, política y social, no se te desbarran, no se te descoloque. Digamos, me parece un costo, es muy osado pensar que haciendo una recesión controlada vas a mejorar tus cuentas públicas. No mm, sé, yo no logro, entiendo el cuentito, pero me parece que está flojo de papeles, porque me sí, parece que, digamos, la recaudación y lo que tiene que generar Estados Unidos es crecer y tiene que bajar el gasto. No estaban con una motosierra. Y bueno, que apliquen la motosierra. ¿Cómo ujú. van a hacer una motosierra con nivel de actividad? Pero bueno, opinión, Martín Polo, simplemente me permití ese recreo. Pero lo cierto es, Ana, que acá lo que tuvimos que más allá de la volatilidad, las tasas están presionadas al alza e incluso el mismo Powell, acá no es que estoy preocupado yo y algunos banqueros centrales, Powell está preocupado, así lo hizo notar y así hizo marcar que no se ilusionen en que va a bajar la tasa rápido, que van a esperar mucho más y más después de ayer. Digamos, en esta Mm. volatilidad, ¿quién se anima ahí a tocar algo? La Fed menos que menos. Y encima con Trump tirándote el carro encima, me parece que no sería bueno para la Fed que así lo haga, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos esta presión sobre las tasas que también para tranquilizar, no es que nosotros creemos que las tasas se vayan al 5%, pero sí creemos que con los datos de inflación que les mostré recién, obviamente vamos a tener que ver cómo es el impacto en este zigzagueo de aranceles, cómo impacta en la inflación. Entonces, las tasas de corto van a estar presionadas un poco al alza, al ritmo de lo que venga los datos de inflación. Si vienen primero los datos de actividad mucho más flojos, quizás eso le dio cierto soporte para que la tasa a 2 años vuelva a ubicarse bien por debajo del 4%. Pero la tasa de 10 años la tiene un poquito más complicada porque suma las perspectivas de mayor inflación, ya no hay que ser tan encontrarle el timing, sino ya sabes que vas a ir a un escenario de baja, de inflación más alta y probablemente de déficit fiscal mucho, digamos, con deuda pública más alta. Entonces eso te va a poner presión sobre los rendimientos de los bonos largos. Por eso otro spoiler que hacemos, Ana, de a poquito fuimos comentándolo todo, es mantenerse en la parte corta de los bonos del Tesoro, por lo menos hasta que Estás aclare. respondiendo a las preguntas que me vienen haciendo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reconfiguramos? ¿Qué pasa con los que estamos en renta fija? Quedarse corto. Por ahora, digamos, es lo más, obviamente, si el que quiere asumir un riesgo lo puede hacer y aprovechar estas tasas. A ver, el que cree que esto es transitorio y no comparte la lectura que estamos haciendo acá en cuanto a que esto hay un cambio y estamos mucho más preocupados, bueno, que aprovechen los rendimientos que ahora le están dando los corporativos. Fíjate, un 8,5, casi un punto subió en la última, o si quieren, 1,5 puntos desde principios de marzo. Lo mismo pasa Mm. con los investment grade. A mí me parece que en este riesgo en el cual va a sufrir la economía, va a sufrir, obviamente las empresas lo van a sufrir, por más que los balances son cosas del pasado, ¿no? Todo bien con los Ujú. balances, todo, Son las fotos para ganancias. atrás. Ya lo hemos visto, lo hemos destacado e incluso por eso hemos recomendado invertir en eso. Pero ahora cambió el escenario y no es lo mismo que creo que de a poquito se van a ir viendo esos price earning futuros y bueno, se van a tener que ir recalculando. Vamos a ver cómo lo asigna el mercado, pero por lo menos para mí eso es una papa caliente. Fíjate cómo los spreads subieron. Esto quiere decir cómo los bonos corporativos fueron mucho más castigados que los bonos soberanos, a pesar de que el estado de situación del Estado americano es mucho más frágil que el de las empresas. Pero bueno, lo cierto es que el flight to quality en algún sentido sigue funcionando. Nadie cree que, o por lo menos por ahora, que Estados Unidos pueda defaultear. En cambio, para las empresas es otro partido. Y acá, bueno, Ujú. para cerrar, Ana, bueno, terminó toda esta volatilidad, veremos cómo cierra hoy, pero bueno, ¿qué nos está trayendo este 2025? Venimos de un 2024 eufóricos y bueno, este es un 2025 que viene de recoger barrilete en cuanto a las acciones. Mal Estados Unidos, fíjate cómo acumula una caída del 6%, bien Europa, en el House View pasado hemos hablado de Alemania y por qué sigue siendo un activo con una linda historia, lo mismo también tuvimos el beneficio de Brasil, a pesar de la inestabilidad política y todo lo que hemos hablado, cómo la bolsa de Brasil se las ingenió para subir un 10% y estar ahí al tope entre las que mejores les va. La bolsa de China venía
pisteando bien, venía que más venía ganando, bueno, ahora se desinfló un poquito y está al 2,6%. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de relocalización geográfica de los activos, a mí me parece que no haría grandes olas, ¿no? Porque para mí, así como hoy le pusimos el énfasis a Estados Unidos, porque es Trump el que maneja la pelota, pero el resto del mundo seguramente lo va a sufrir a este contexto, no solo por Estados Unidos, sino también por China. Por otro lado, los bonos del Tesoro, bueno, la están sacando baratas, en ese sentido ayuda, ¿no? Ese flight to quality. Commodities, bueno, fíjate, el petróleo más allá de la recuperación 13% abajo, no, tampoco es una buena noticia para Argentina. El oro, vos lo destacabas, si bien ahora, bueno, sigue subiendo un poquito, pero superó largamente los $3.000 la onza, un 17% lo acumula en el año, y el cobre gana un 5%. Bueno, si hacíamos este house view la semana pasada a esta hora, te decía que estaba ganando un 30%, o sea, fíjate la paliza que se llevó el cobre en el último, porque tiene Las recesión aplicaciones global industriales del cobre y la tiene a China, digamos, cobre y China, el que quiere invertir en cobre y quiere invertir en China, está invirtiendo en China, ¿no? Porque sí, ya lo hemos, si quieren después se lo mostramos, pero siguen muy a la par el ETF de China con la evolución del cobre. Y después las monedas tenemos este zigzagueo y acá quiero hacer un punto, Ana, porque yo no creo que este sea un escenario, por más que la realidad me esté golpeando, para que el dólar se mantenga débil. Para mí esto es para que el dólar se mantenga fuerte. ¿Por qué creo que se puede mantener fuerte? Porque dentro de todo este vaivén, creo que Estados Unidos va a sufrir menos que el resto del mundo. Creo que la Fed va a ser más estricta a la hora, no va a hacer locuras bajando la tasa de interés, va a ser mucho más, ¿cómo se llama? Mucho más reticente a bajar, mucho menos agresiva en la baja, como sí lo está haciendo el Banco Central Europeo, y además está haciendo que el resto del mundo se haga más caro. Entonces, digamos, ¿no? Para un país, para Brasil, que tiene por ejemplo, China, bueno, de hecho, un arancel del 120%, que no va a tocar su moneda, eso no le va a generar. Entonces, para mí ahí lo que tenemos son volatilidades en el corto plazo. Hoy el dólar está cayendo así, pero si vemos la tendencia de los últimos años, el dólar está mucho más fuerte. Ponerle el precio en los picos, bueno, es difícil, pero para mí la tendencia, no sé si va a seguir bajando. Estamos en un ciclo en el cual paradójicamente el dólar va a seguir siendo fuerte. ¿Por qué? Porque una cuestión es el menos feo de toda esta película en caso que se llegue a ese destino. Y acá simplemente recalculando nuestros spoilers que se los fui dando a lo largo de esta charla, creemos que la tensión global va a continuar. Tener un arancel promedio para Estados Unidos del 15% sigue siendo una muy mala noticia para la economía americana y para la economía global. Por eso vamos a un escenario de esta inflación. Vemos a una posición china mucho más inflexible que la del resto del mundo. No es lo mismo negociar con los chinos, no es lo mismo que negociar con los vietnamitas. Me parece que ahí son dos equilibrios de poder muy diferentes. Como le dije, peores perspectivas inflacionarias. Con esto el mercado espera que la Fed baje 4 veces la tasa, 5, un poco que es más, tiene más miedo al crecimiento que a la inflación. Yo ahí le doy un poco la derecha a Powell en cuanto a que mantendría la tasa, bajaría las tasas solamente 2 veces este año. Los precios de los commodities, yo con este escenario global no le puedo decir otra cosa, que van a tener cierta presión a la baja, y también que el que se diferencia acá va a ser el oro, como esta moda que hay de refugio de valor. Por eso lo vemos muy por encima de los $3.000 la onza. Por eso preferimos, seguramente el equipo de Asset Management se lo dirá a cada uno de los clientes, pero armar carteras con tolerancia, con baja tolerancia al riesgo, no enloquecerse con los rebotes que podemos tener en algunos de los días. Como estos 90 días que tenemos, la verdad creo que vienen días volátiles, espero que no sean Bueno, tan... lo tenés, el impacto cuando se anunció. Ayer el mercado estuvo arriba y abajo dependiendo de los rumores. Terminó subiendo porque se confirmó estos 90 días y hoy ya lo tenés reduciendo ese rally de ayer. Ya abrió, incluso con las buenas noticias que hablaste de inflación y todo, ya hoy redujo parte de ese rally y estamos otra vez en territorio negativo. Bueno, por eso es la volatilidad, Va a haber bendito mucha tesoro, ¿no? volatilidad. Digamos, volatilidad, si hay volatilidad, hay incertidumbre, es inexorable que la economía va a sentir el impacto. El consumidor lo va a sentir, el empresario, la inversión lo va a sentir, y por eso es que estamos, si me notan, un poquito más pesimista que lo habitual. Pero bueno, también
soy economista, tenemos ese sesgo más al pesimismo y al equilibrio general que a los traders que ven más oportunidades. A mí todavía no me puse ese saco, así que por eso les trato de transmitir la cautela en este escenario. En renta fija, como les dije, preferimos la parte corta de la curva, no alargar duration hasta que aclare. Y por otro lado, a nivel geográfico, bueno, esto que les comenté, que tenemos esa sensación de en objetivo de buscar ciertas oportunidades, me parece que Europa estratégicamente le puede jugar a favor todo este escenario. Vamos a ver si lo aprovechan. Y en cuanto a los emergentes, con caída de commodities, o por lo menos con commodities con una tensión volátil, creo que las monedas van a tender a depreciarse, por lo tanto, con commodities a la baja, me parece que no sumaría, por así decirlo, para que no crean tan negativo, no sumaría posiciones a mercados emergentes. Así que bueno, eso es más o menos, si querés, las pinceladas generales, Ana, en cuanto a qué es lo que vemos a la hora de armar carteras. Obviamente Ujú. después esto tiene muchas aristas y cada cliente tiene su particularidad. Así que eso es un poco lo que les queríamos transmitir en esta montaña rusa que fue el mercado en este último mes. Bueno, entonces a cortar curvas, cuidado con los commodities y los emergentes, ser muy selectivo con los balances si seguimos posicionados, mirar Europa y concentrarse en investment grade y no necesariamente asumir riesgos innecesarios hoy en la cartera. Exactamente, tampoco van a asumir, salir a vender todo, en No, asumir las claro. pérdidas, calma, por eso digo, en cuanto a Hay lo posiciones que si nuevo, están bien compradas de largo plazo claro, es decir, esperemos son que razonables. aclare en un momento, ojalá podamos ver el próximo House View, no digo el que viene, pero sí en el de julio, ya con esto un poquito más estabilizado, por lo menos tener la certeza hacia dónde va y después reordenar los escenarios. Ahí entonces, además tenemos House View local en breve, creo que es la semana que viene, si no me La equivoco, semana que viene, así que y ahí seguramente miraremos porque los impactos sobre en esta Argentina. historia que hacemos local y global es la vez que mucho más incide lo global que lo local, aunque siempre tenemos nuestras perlitas, ¿no? Que podemos tenerla. Ojalá que sean positivas, porque pueden venir noticias positivas por ese lado. Así que bueno, veremos. Pareciera que sí. Ojalá. Bueno, en definitiva, muchas gracias. Todo esto va a estar volcado en lo que Martín y el equipo escriben. Son las 10:03. Esto va a estar, perdón, en perspectivas.com.ar. Gracias, Martín. Son las 10:03. Dejamos a la gente ir a trabajar y a tomar decisiones. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.